vamos a bajar línea. ¿Cómo anda Jorge Geffner? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El investigador de CONICET, gracias por estar acá. Señor Artemio López, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Mariana Moyano, buenas Hola, noches. ¿cómo andamos? Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Bueno, empezamos a analizar un poquito qué hubiera pasado con la derecha en Argentina, si les parece, los pedidos del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Por favor, Jorge, este fue el pedido que le hicieron a Macri en aquel momento, a la Argentina. El gasto en educación, traducido, y salud. Alrededor del 70% del gasto público en educación y salud está destinado a salarios de los empleados. El gasto de la educación secundaria es alto en comparación a otros pares y no parece redundar en mejores resultados educativos. En salud, el gasto en salud pública de Argentina suma un 32% del total del presupuesto del gobierno, comparado a un 15% del resto de los países, que son de Sudamérica y Latinoamérica, y un análisis de frontera eficiente teniendo en cuenta los resultados de otros países y economías más avanzadas sugiere que puede haber lugar para una ganancia eficiente. O sea, lo que pedían básicamente era recortes en educación y en salud fuertemente. Esto pedía el Fondo Monetario Internacional y después vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Jorge, ¿esto tiene que ver con lo que podría llegar a estar pasando en un gobierno que hizo esto justamente? Bueno, lo que necesitamos es, al contrario de lo que se plantea ahí, una mayor inversión en salud, en educación, y después veremos cómo hacemos para que se efectivice y sea más eficiente. Pero hoy por hoy incluso, inversión en salud tiene que ver con salarios, ¿sí? Y si vos considerás hoy por hoy, en un arrastre que viene hace muchísimo tiempo, los salarios del personal médico, y particularmente de los que están en primera línea de batalla, que son los médicos jóvenes, los médicos residentes, realmente son muy bajos, muy bajos, y son los que están soportando el peso. Entonces yo hoy por hoy creo que al contrario, tiene que haber un aumento del presupuesto, un aumento de equipamiento, y tanto en salud como en educación. Y después veremos el asunto de la presencialidad, porque el asunto de la presencialidad hoy por hoy también debería estar en debate, porque como señalaba Donato, estamos en un momento no grave, estamos en un momento crítico de la pandemia. El momento es crítico y nosotros no sabemos si de acá a 2 semanas vamos a estar hablando de 15.000, 18.000 o 40.000 casos. Y si estamos hablando de 40.000 casos, tenemos el sistema de salud no en tensión, sino en crisis y saturación de terapia. Eso es, entonces, recojo un poquito lo que decía también Donato, más allá del impacto económico y social de cualquier medida restrictiva, hoy por hoy yo creo que tendríamos que tomar ese tipo de medidas, restricciones nocturnas, presencia dentro de bares, gimnasios, bingos, el problema del transporte. A la mañana yo llego a la facultad, hablo con la gente que viene por transporte público, yo puedo ir en auto, tengo esa ventaja, y realmente las condiciones de transporte también tendríamos que encararlas. Es decir, es momento de tomar medidas, no esperar hasta después de Semana Santa. Artemio, ¿da la economía para eso? La de la economía para eso, en la medida de que efectivamente se fije en otra agenda de prioridades. El Fondo Monetario tiene esta prioridad de restringir el gasto en salud porque lo que quería era aumentar el gasto para el pago de deuda. Claro. Macri pasó del 8% del gasto total para el pago de deuda al 20%. Eso es lo que quería el fondo. Es obvio que la economía tiene mucho para dar y que lo que hay que fijar son nuevas prioridades. Y a propósito de eso, después hablamos un poco de qué pasa con, ya no con la pobreza, porque todo el mundo habla de pobres. Sí. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? Porque tras cada fenómeno de pobreza hay efectivamente un fenómeno de distribución inequitativa que avanza sistemáticamente en el último lustro de una manera colosal. Mariana. Mira, vos en términos personales, si fuera por mí, yo diría, cerremos hoy, ya mismo, todo, ahora, 15 días, los chicos en casa de vuelta, así presencialidad y todo eso. Ahora, me hago cargo de que eso lo digo yo, que tengo la transferencia bancaria segura el 1 de cada mes. Claro. Entonces, cuando yo veo el 42% de pobres, y que hay que empezar a hablar, como dice Artemio, de ricos más que de pobres, porque siempre el porcentaje está mal ubicado donde se pone el ojo. También digo, ¿qué resto hay? ¿Qué margen de humor social? Porque no es más allá de la economía, es en el medio de la economía con un contexto de una pandemia y una catástrofe de los laboratorios en el mundo entero. Porque no es que nos están haciendo mal a nosotros, o sea, es un fenómeno de concentración. Los cargueros de los aviones, los laboratorios, o sea, vos fíjate quiénes están enriqueciendo, más todas las compañías de la digitalización y todo eso. Bueno, en ese mecanismo de concentración de la riqueza vos tenés un mundo de una cantidad de contagios mayores, una cantidad de muertos mayores y una economía que, no la economía, los seres humanos de la economía resisten un cierre.
Esa es mi pregunta. Yo creo que quiero no. que se cierre, Yo creo que no, pero tengo que bueno. preguntármelo. ¿Se resiste un cierre? Yo retomo Bueno. un poco lo que dijo Donato. Yo creo que no resiste un cierre. Lo que pasa es que hay que ver si esta ola después arrastra todo. Bueno, digamos. Lo las económico, dos lo cosas sanitario. me parece que tienen que ir juntas, porque si no, yo insisto, yo tengo mi transferencia asegurada. Los que salen a ganarse el banco todos los días, no. No, claramente no. Esto es en la época de Mauricio Macri. Lo que hizo Mauricio Macri, digo, para ver un poquito, porque salió de nuevo el expresidente a hablar de que con él hubiera sido otra cosa la situación. Mira, de ser Ministerio de Salud en el año 2017, tenía 46.000 millones de pesos de presupuesto. Cuando pasó a ser secretaría al año siguiente, 2018, con un 40% de inflación, tenía 1.000 millones de pesos menos, con el 35% de inflación, 35-40%. Esto era el gobierno de Macri. Mostrame el próximo, Jorge, por favor. En comparación, todos los programas, absolutamente todos los programas que tenían que ver con la salud, mirá la baja que tenían de más de 1.300 millones de pesos, en algunos casos más de 1.300 millones de pesos. Todos, absolutamente todos. Esto es lo que hizo Macri, ¿no? Digo, por la duda, esta es una idea para Jorge Lanata, para que le pregunte la próxima vez, a medida que va hablando el tipo, iba diciendo que con él hubiera sido otra cosa la situación. Mostrame el próximo, por favor, Jorge. Estas son las respuestas que le daban a los pedidos de informes desde Carolina Steinle, porque acuérdate que cuando fue Secretaría de Salud de la Nación, todo estaba en desarrollo social. Entonces Steinle contestaba cuántas vacunas habían comprado en el 2018 respecto al 2016. Y esto es increíble, mirá. Vení acá, Jorge, por favor, bajá. Tenés la BCG, la vacuna para la BCG en 2016 compraron 1.800.000 dosis. En 2018, 1.400.000 dosis. Fíjate cómo van bajando todas sensiblemente. Se compran 1 millón de vacunas menos en cada uno de los ítems. Jorge, esto cómo repercutió en todo, digamos, en la salud de los argentinos. Esta baja tremendamente sensible de la compra de vacunas. Bueno, pasa que la Argentina viene tradicionalmente con un excelente programa de vacunación. Este tipo de reducción atenta contra uno de los aportes universales más importantes que hizo la medicina en todo momento, que es la cobertura del programa de vacunación. Entonces vos lo que tenés que ver es cuánto aumentás, jamás cuánto reducís, porque Claro. como la población aumenta, si vos reducís, estamos en la lona total y absoluta y estás atacando quizás el mayor aporte de la medicina a la salud pública. Bueno, de Ministerio a Secretaría seguiría siendo Secretaría, Dona. Sí, absolutamente, pero además hay un dato que me parece que es clave. Se invirtió en los laboratorios públicos de medicamentos, y que son de medicamentos y vacunas. Algo estratégico. Imagínense qué hubiera sido hoy si la Argentina hubiera tenido la posibilidad de tener un laboratorio público estatal de medicamentos. También es el momento que este gobierno también tiene la oportunidad histórica de invertir justamente en la construcción o reciclamiento o reconversión de algún laboratorio público que ya esté para producir sus propios medicamentos. Lo hizo Ramón Carrillo en el año 46 con Emesta, con la empresa de medicamentos del Estado. tenemos soberanía, Lo que hizo, es bueno, una se cosa puede increíble. hacer, es una decisión política. Es la decisión política de invertir en medicamentos que son un bien esencial si la salud realmente para nosotros es un derecho humano. Entonces es el momento, un laboratorio público de medicamentos, con un laboratorio público de medicamentos y vacunas, se acaba el problema con estigma, se acaban todos los problemas con los laboratorios privados, porque ellos van a hacer su negocio, pero el Estado va a garantizar a los argentinos y a las argentinas los medicamentos Hacen su y la negocio, vacuna que necesitan. pero si el Estado les compite, no se va a portar Bueno, muy bien la embajada. de eso se trata, digamos, Sí. la soberanía sanitaria. Está bien. Queremos un Estado, digamos, sanitariamente queremos un Estado soberano. ¿Por qué no pasa eso, Artemio? ¿Por qué crees que no Porque pasa? las prioridades son otras. La plata, hay que ir a buscar la plata donde la plata está. Macri, entre otras cosas, dejó una estructura distributiva sumamente regresiva. Para que tengamos una idea de lo que pasa hoy, incluso en términos de distribución del ingreso. El 50% de la población más pobre recibe el 30% del ingreso total. Pero el 10% más rico recibe el 33%. O sea, estamos en una situación de franca inequidad. Hay que ir a buscar ahí la plata. Ahí. Argentina tiene plata. El pasa es que está distribuida de una manera completamente regresiva. Y dice, ¿dónde está la plata? La plata, efectivamente, hay que ir a buscar dónde está. La brecha entre ricos y pobres, el del 10% más rico y más pobre, con Cristina era de 20 veces. Macri les tiró a 25. Eso es lo que pasó. Por eso tenemos este fenómeno de pobreza. Porque detrás de cada pobre hay alguien que se enriqueció.
efectivamente, para explicar el fenómeno de empobrecimiento hay que explicar el fenómeno de concentración del ingreso. Y la plata, lo que decía Donato, para todos estos emprendimientos que ganan en soberanía, en salud, hay que ir a buscarla donde en cualquier país civilizado se busca, con el sistema tributario y a los que efectivamente pueden tributar. Hoy leía una carta en el Diario de la Nación de un empresario, no importa el nombre del empresario, y tampoco la empresa, una gran empresa, importante, y el tipo decía que, bueno, que él no hubiera tributado en un país del primer mundo, que él en un país del primer mundo, con más de 200 millones de pesos reconocidos ante el fisco, hubiera sido un clase media, con lo cual no hubiera tributado el impuesto a la riqueza. Entonces, en la carta, desgranando la carta, al final decía que se da cuenta que Argentina era un país pobre. Sí, muchachos. Ese es el problema de las clases altas, que le tienen que cobrar un impuesto para darse cuenta que el país es pobre. No pueden ver al costado, no pueden ver gente. Yo he visto mucha gente ya trabajando adentro de contenedores de basura, adentro, acá en Ciudad de Buenos Aires. Ahora imagínate lo que pasa en Jujuy, en Resistencia en Chaco, en Corrientes. Agarrá el mapita del INDEC y fíjate la pobreza que hay en provincias del interior. Y si está pasando en Cava esto, multiplicalo por 10, básicamente por 10. Claro, somos un país pobre. Y en el medio de ese país pobre hay gente que está haciendo lobby para las grandes corporaciones, como por ejemplo estos